Tonatiuh, ya levántate, ven a ayudarme. No quiero, déjame en paz. Ándale, Tona. No molestes. Tona, ¿qué pasa? Ya sabes que todos siempre tenemos que ayudar en las labores de la casa. Aunque yo creo que yo mejor me voy a trabajar. ¿Sale? Nos vemos, familia. Cuídense. Sí, papá. Tú serás mi ayudante. Terminar más rápido y así podrás seguir siguiendo con tus cosas. Ándale, vístete y vamos a trabajar. Tú serás mi ayudante. Terminar más rápido y así podrás seguir siguiendo con tus cosas. Ándale, vístete y vamos a trabajar. ¿No te da pena pedir ayuda al abuelo en vez de que él descanse? ¿Ticualani? ¿Tipapaqui? ¿Dónde Ticualanti? Ándale, vamos a trabajar. Ándale. Tu abuelo te está diciendo que no te enojes, Tona. Es mejor estar alegre. De todas formas, sea ahorita o después vas a tener que trabajar. Aprovecha que tienes buen chalán. No, que a mí me va a ayudar Tenoch. Ay, niña. Yo también soy muy activo. Lo que pasa es que me dejaron mucha tarea y todavía no la acabo. Aparte, estoy en semana de exámenes. Tranquilo, pronto terminaremos esto. Mientras podemos platicar, contar chistes si quieres. Titlachpanas. Yo limpiaré los muebles. Ándale. ¿Qué le dijo a Tona? Le dijo que barriera. Le está llamando la atención en náhuatl. Oiga, chicos, ¿por qué no ponemos un poco de música para que todos nos relajemos y así el trabajo no se haga tan pesado? ¿Qué manías? Bueno, ¿Qué dijiste? Que yo voy. Ah. Esa es una frase o un verbo intransitivo, porque la acción que realizo no afecta nada. Mías. Ándale. ¿Y ser Ven. flojo también es un verbo intransitivo? Exactamente. Ser flojo también es un verbo intransitivo y se dice en náhuatl titlatzihui. Titlasiwi Tonatiuh. Me lo voy a aprender. Recuerda que formar frases en náhuatl es muy sencillo. Nada más pones la raíz, pones quién está realizando la acción. Chamacos, dejen de pelearse. Bueno, y al final, si es en plural, pones una J, un sonido de J para marcar que lo estamos haciendo nosotros dos. Y vamos a acomodar este sillón, ¿no? Sí. También puedes decir, Liliana, tihuica. Agárrale de acá. Tihuica, repite. Tihuica. Eso significa cantemos. Pones el ti, que quiere decir que nosotros lo estamos haciendo, la raíz que es huica y la J del final que marca que, ay, Tona, que lo estamos haciendo en plural. Ahora repite conmigo, tiyolpaqui. Tiyolpaqui. Eso significa que estábamos contentos. Y en ese verbo también usas el prefijo ti, que es de nosotros, la raíz del verbo, que es paqui, de felicidad, y al final el sonido de J para que sea plural. Muy bien, niños. Voy a contarles con los trabajos colectivos. Todos los hombres tenemos la obligación de enseñarles a todos los trabajos que benefician al pueblo. Si mujeres a veces también participan en todos estos trabajos y que tienen la obligación de hacerlo y de colaborar, ¿no? Son trabajos como construir caminos, pintar calles, barrer parques. Pues a ese trabajo se le llama faena o tarea o tequiu. Miak chihuitla y pansico cuetzialtepetzi, itztoya se telpocatl tocaliyaya Marcelino. Tlen mosihuatisquia iguayase ichpocatl tocaliyaya Juanita. Huanquino netelpocatl jinequiyaya quichihuasicha. Monechicosquia miak itechmatcahuan huanichanehuaniwa. Monachicoque tiopan, huan setlan acuatitlajal quitohqui. Moneki nochi titlapaleuise panitequitl. Marcelino monamictis huan moneki tichihuase icha.
Kena nani tlapalewis. Sanchi kiktokan kemanihki tipewase. Sesiwatl kiktohki. Nani hueli nitlamacas, nitlacualchihuas, o nitlaxcalchihuas. Tlaquinekis sitlali huelis nechpalewis. Huanquino miake kiktoki keniki tlapalewiskia. Sampo lihuayaya se telpocatl tocaliyaya mixtli. Huanquino tlanahuatihquetl tlenopa nechicolistli kilihki. Mixtli, take niki titlapalewis. Ken kiaxtlen tikiktowa, santi mosewikto nopano huan santi techita. Moneki nohkia titlapalewis, pampa nohkia nikan timochantlalia. Nax nikneki nitlapalewis, amo nechaxtlawise. Nanikneki tomin tlanitekiti, yeka nochi tekiti, o tleni nechmakasi, se tlapiali, se kawayo, chinachtlawika huan kena nimechpalewis. Ax moneki mame chaxtlawika, moneki titlapalewis panitekitl, pampa tojuanti timochantlalia nika, huan momostla timoita. Yeka moneki kuali timowikaske huan timopalewise. Ax kana, imokuanti chitekitika. Tlayona moachiti tomin ninechmakase, ax tlen nikxiuas, chitekitika tlahtlauen mechpaktia. Tlaue titlasiui huan tamo kuali telpocatl, san tikneki tomin huan amo titlatepanita, moneki tikchiualis huan tamo altepe nochi tisinkatinemi panito altepetzi. Moneki tikuamachilis kemata timonamiktis, axaka mitzpalewis, amo mitztlapanitasi pani altepetzi huan kemaktineknemis nika, axaka mitztlajpalos, axaka yolpakis kemakmitzitas. Tasano titelpocatl, tlajamo titlapaleuia kemaktielis titlacatl, ax tlen tikpias, axaka huan ax tlen mitzmanowis, huan kematiknekis tikxiuas mocha, ax tikpias kani tikxiuas, axaka mitzpalewis. Kena, nelia tlen tinexilihtok. Xitekiti kuali huan xitlapaleui mixtli. Ihkino, kemasantleueli mitzpantis, tojuanti timitzpalewise. Tlaonka se kualantli pan monemilis, tlatzikneki timonamiktis huan tikxiuas mocha, tojuanti titztose mowaya. Tlaskamati miak. Nani le toca nochipa moneki nikselis tomin kemanixchiuas se tekitl. Huan ipanino altepetzi nexaxtlauas ika se yoktlauel nel kuali tlaxtlauili. Inmomotlapaleuilis huan inmotlepanitalis. Tlatinechpaleuise kemamoneki huan tlepanitase tlauel nitekitis inmowaya. El tequio, chamacos, también se realiza allá en la Huasteca cuando alguien se va a casar. Todos colaboran para que la pareja tenga su nueva casa. Todos se ponen a trabajar y después a todos los invitan a la fiesta. Y allá se le llama a la boda Namiktilistli. Date prisa, ya todos terminaron sus quehaceres. ¿Y tú? ¿Ya juntaste tu ropa sucia? Sí, Maya. Ya la levanté. Ya levantó toda su ropa, lo que tenía en Pamotlapech. Ay, ¿y ahora qué dijo el abuelo? ¿Otro verbo? Que si ya levantó el regadero que tenía en su cama, está utilizando una posposición, que son palabras que se utilizan para relacionar las cosas con su ubicación. Por ejemplo, ipan es cuando algo está sobre algo, ¿no? O ica, con cosas se refiere. Y también para decir con, pero con personas, se dice no guaya conmigo, mo guaya contigo o iguaya con él. Qué rápido avanzamos. Yo creo que esto lo vamos a tener que dejar para que todos Tenicho nos siga explicando. Ay, ahora sí ya acabamos. Ya me puedo acostar. ¿Cómo se dice, abuelito? Usamos las posposiciones, que es muy común que los usemos. Pero para que te las aprendas, Tenicho nos va a explicar un poquito más. Siéntate, Ira, te voy a decir. Fíjate, acuérdate de viene después. Ichpan quiere decir enfrente. Claro. Aquí vamos a tomar como referencia a mi recogedor. ¿O cómo se llama este? Jalador, ¿no? Sí. Ichpan enfrente. Nocuitlapa atrás de mí. Claro. Ajá. Nonacastla al lado mío. Esas son las principales. O Notzalan es cuando algo pasa por el medio de algo. Ajá.
Las posposiciones, chamacos, son de las frases del náhuatl más difíciles de traducir. Por eso, a veces cuando uno quiere hacer la traducción de algún texto, solo se da una aproximación a la traducción de este texto. Deberías de aprender a mi papá. A él no le importa el día, pero siempre va a trabajar. Tienes razón. Les traigo algo de tomar para que descansen. Esa es la recompensa por todo el trabajo que han hecho. Ay, tu mamá siempre nos ha Gracias. enseñado a trabajar. Sí, ese es el ejemplo que les ha dejado tu papá y yo, ¿verdad? Su papá es muy trabajador. A pesar de ser domingo, pues se tuvo que hacer unos viajes a San Mateo Tlaltenango. Tradiciones que aquí se llevan a cabo son 3 al año, anuales, que es la de junio, la de Sagrado Corazón de Jesús, que es el santo de aquí. La segunda es San Mateo, que es la del santo patrón. Y la tercera es la del 12 de diciembre. Entonces, lo que es en cuestión de la iglesia, pues es como en algunos estados de la República. Anteriormente, lo que es el patio de aquí, de lo que es la iglesia, era lo que estaba, se conservaba todavía el panteón. ¿Por qué? Porque eran pocos. Lo que básicamente, pues en este caso somos originarios, y también hay gente que ha venido a radicar aquí precisamente en San Mateo. Inclusive se les ha invitado y se les invita para que participen también, pero normalmente es inculcarle, o se les inculca a los hijos o a los nietos, como tú acabas de decir, para que participen y no se pierda esa tradición. Y últimamente, pues nosotros somos los hijos, en este caso, de los abuelos o de los papás de uno, que ya está, que te comentaba yo, se les inculca para que no se siga conservando esas tradiciones y se mantenga hasta la fecha, se sigue manteniendo. Y ya con otros tipos de eventos, por supuesto, ¿no? Pero sigue igual. Pues que ellos daban mazorcas, maíz, daban habas a cambio del pulque. Entonces ese convivio fue en base a que de ahí surgió que pues ellos nos daban, nosotros les dábamos, en este caso los abuelos o bisabuelos, ¿no? De ahí surgió la correspondencia, o sea, el convivio entre ambos pueblos, entre los pueblos que estamos muy cerca, que es Santa Rosa, San Bartolo, que es Chimalpa. Si surge, como tú dices, lo que es la urbanización, lógicamente se pierde el pueblo, porque esto crece, como tú acabas de decir, viene más gente, que es lo que está llegando todavía más a la fecha, y pues lógicamente se va a llegar a lo mejor a perder más adelante, no lo sé, ¿no? Los cambios pues lo estamos aceptando al final de cuentas, la modernización en este caso. Aquí pues no había pavimentación, era pura terracería, pues aquí la casa era de lámina, era de adobe. Todavía los cuartos que estamos aquí en la casa, como en la iglesia, eran de adobe. Todavía siguen existiendo de adobe, nomás que están cubiertos de cemento. Pero adobe todavía está el adobe.
Para que una familia o una sociedad funcione bien, chamacos, debe de haber roles bien definidos en los que todos compartan responsabilidades para que el trabajo salga bien. Liliana, pásame unos papeles que están adentro del cajón en el escritorio, por favor. Sí. ¿Son estos? Sí, gracias. ¿Adentro también es una posposición? Claro que sí. Y en náhuatl se dice ictic. Y todavía hay muchas más, niños. Les voy a explicar de nuevo. Miren, pongan atención ahora sí. ¿De acuerdo? Fíjense, otra vez con André. Al frente se dice noishpa. ¿De acuerdo? Atrás de mí, nocuitlapa. Ay, te ves muy chistoso haciendo todos esos movimientos. Sí, es cierto. Ay, se los voy a decir nada más para que se lo recuerden. Pero como nada más se están burlando de mí, ya no les voy a decir más posposiciones. Ay, tío, ándale. Mejor háblanos de las comunidades. Sí. Es cierto, ¿en qué estaba? Así. Ya me acordé. Les iba a contar sobre la organización en los pueblos originarios. Ellos tienen un sistema muy peculiar de trabajo en el que las personas mayores son las que vigilan que se desarrollen las actividades que cada quien tiene que hacer. Entonces, tranquilo. El tequio une al grupo en todos los niveles sociales. Igual a pobres y ricos y hombres de prestigio. Así se mantiene toda una idea y todo un pueblo al cual se imparte la justicia. Como nos contó el abuelo, el tequio es indispensable en cualquier comunidad y es un requisito que tiene que realizar la gente para que la dinámica que ahí se desenvuelve funcione bien. Y además es un valor de identidad entre todos los que viven en algún pueblo. No se recibe pago alguno por el tequio, ni de participación, aunque ahora se tiene con que algunos le prefieren pagar para que lo hagan, pues muchas veces no saben trabajar para su pueblo. ¿Y qué pasa si alguien no trabaja? Antes se les castigaba quitándoles a sus tierras. Fíjense que ahora que estamos recordando todo esto, yo propongo que aquí se castigue a los que no realicen sus actividades. Como Sí, si fuera un yo te tequio. apoyo, tío. Tío, déjame. Sí, No, sí. no quiero, mamá, Ya mira. no lo molesten. Mejor ven, siéntate junto a mí. Ah, ¿Se fijaron qué dijo su mamá? sí, lo mando a su lado. Exactamente. Ahí estoy utilizando una posposición compleja. Yo dije que ya no les iba a decir nada más se la pasan burlándose de mí. Ay, ándale, tío. Síguenos diciendo. No. Está bien, pero pongan mucha atención. Este tipo de posposiciones tienen un sustantivo que suele ser poseído. Ajá. Y después va la parte del locativo. En este caso, la posposición que está usando su mamá dice inacastla. Inacastla, que quiere decir y, su, nacastla, lado, su lado. Ajá. Y es un poco más complejo. ¿Y qué es un locativo, tío? Un locativo expresa el lugar en el que ocurre un suceso. En este caso, tu mamá le está hablando a este tonatiu que se ponga a su lado. ¿Y como qué otros locativos hay? Bueno, está, por ejemplo, nopano, que significa allí. Ajá. Nepa, que significa allá, un poquito más de distancia. Y ne, que quiere decir más lejos, ¿no? Ajá. También se hace uso de los topónimos. ¿Qué es eso? La toponimia se refiere a los nombres de los lugares. ¿Cómo cuáles? De eso yo conozco muchos. A ver, diles. Por ejemplo, Tlatocan, el lugar donde se sigue... Donde se habla, ¿no? Donde se habla, exacto. Cualcan, Es como el lugar de bondad, de Cuali y de Can, lugar bueno. Ujú. Acatlán, Acatlán
Han escuchado ese nombre por aquí mucho, ¿no? En la ciudad. Acatlán viene de Acatl, que significa carrizo, y Tlán, que es un locativo, en el lugar de los carrizos. Caltenco, por ejemplo. Caltenco se refiere como a la orilla de la casa, a una parte afuera de la casa. Ajá. ¿Cómo? O sea, Ameyalco, por ejemplo. Ameyalco. Yo conozco un pueblo que se llama Ameyalco y eso quiere decir en el manantial. Ameyali es el manantial en sí y el co está diciendo que estamos en el manantial. Exacto. Como ven, los locativos se usan en muchos lugares, en muchos nombres, con alguna característica en específico de que abunda en esos lugares o de que se da ahí, como los, en este caso, los, ¿cómo les dije? Los carrizos. Los carrizos. Ujú. ahora que me acuerdo, va a venir mi amigo Héctor para ir a hacer una maqueta. Ya acabé con mis deberes de hoy, ¿no? ¿Ya me puedo ir a bañar? Sí, ya te puedes ir. Sí, ya vete. Ya. Eso fue todo. Fuimos los más rápidos en hacer ese trabajo. ¡Vámonos! Adiós, abuelito.